Buenas tardes. A ver que veo a Roy por aquí ya. Aquí está. Buenas tardes a todos los que os vais uniendo por aquí. Vamos a ver si se conecta Roy. Hombre, Roy. Buenas, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estamos? Bien, Muy bien. bien, todo bien. Perfecto. A ver, espera un momentito que me coloco ahí la cámara para que se me vea un poco mejor. Sí, yo también, a ver. Ahí está. Yo te veo perfecto. Ok, Ahí estamos. perfecto, genial. Muy bien. Buenas tardes, Roy. Buenas tardes, ¿cómo vamos? Aquí estamos, pasando un poquito de calor. Yo estoy sudando. Nosotros por aquí por Madrid también. También, ¿no? También. Bueno, Mucho calor. ya parece que va bajando, pero ahí seguimos. Ahí Sí, seguimos. sí, sí. Bueno, lo primero, muchas gracias, Roy, y por aceptar esta invitación a este directo. Y, Gracias a ti. y muchas gracias a toda la gente que os vais uniendo por aquí. Espero que os resulte interesante la charla que tenemos hoy aquí preparada con Roy. Como te iba diciendo, Roy, muchísimas gracias por aceptar la invitación, porque, hombre, al final es dedicar tiempo libre nuestro aquí a estar charlando, y yo sé que a ti el tiempo no te sobra, precisamente. Nada, bueno, muchas gracias a ti. Para mí ya sabes que sí, es un placer conversar contigo, ya sea aquí o en otras circunstancias. Muy bien, pues nada, gracias a ti y vamos a comenzar. Ya. La idea de charlar hoy con Roy, como habréis visto los que nos habéis ido siguiendo un poco en el post, pues es hablar de un poco de algo diferente a lo mejor a lo que muchas personas pueden tener identificado a Roy, porque yo creo que se te tiene muy identificado con el tema de todo lo que es la esfera cráneo-mandibular. Pero otra de tus ámbitos de trabajo en el que estás muy metido es todo en el tema de los métodos de representación de movimiento, y es de lo que Mm, vamos a hablar hoy. Vamos a hablar de todas estas metodologías. Genial. Entonces, bueno, lo primero quería deciros que si tenéis alguna pregunta que se os ocurra según vayamos hablando para dejarla aquí para Roy, las podéis ir escribiendo y iremos introduciéndolas ahí según vayamos charlando. Y pues vamos ya a comenzar, Roy. Yo empezaría preguntándote un poco sobre a qué nos referimos cuando hablamos de métodos de representación del movimiento, porque igual no todo el mundo tiene en la cabeza esa terminología, pero seguro que saben a qué nos estamos refiriendo. Yo he sacado esa terminología de un artículo que publicaste en el JOMS. Y bueno, ¿a qué nos referimos con eso, Roy? Sí, pues básicamente cuando lo que más, digamos, una forma muy, muy simple, los métodos de representación de movimiento serían como técnicas la observación de acciones o entrenamiento de observación de acciones, la imaginería motora y todo lo que son los sistemas de retroalimentación visual, las terapias de retroalimentación visual, entre ellas la más conocida sería la terapia espejo, Uh -huh. pero esto sería, digamos, simplificarlo al máximo. En sí, cuando hablamos de métodos de representación del movimiento, estamos hablando de una serie de tratamientos que se basan básicamente en un proceso neurofisiológico concreto, que es el proceso que se establece y se elabora a partir de la planificación y la gestión del movimiento. Quiere decir, hay un correlato neural muy claro, muy diverso, que sucede directamente cuando nosotros realizamos un movimiento, sobre todo los movimientos que son planificados, y es que se genera directamente una asociación entre diferentes áreas motoras y no motoras que se encargan básicamente de la planificación y la gestión. Uh -huh. Estos procesos se generan muchas veces o neurofisiológicamente de forma inconsciente, pero también se generan de forma consciente, sobre todo en los procesos de aprendizaje motor de un movimiento nuevo. Esos procesos se hacen básicamente de una forma casi que consciente. Y Roy, de dónde te surgió todo el interés por este tipo de estrategias? Que me imagino que ahora que lo has comentado, la gente igual que no le sonaba ya sabe más a qué nos estamos refiriendo. Imaginería motora, observación de acciones, terapia en espejo. De dónde surgió el interés por todas estas metodologías? Porque Mm, además sé que estás metido en diferentes líneas de investigación al respecto. sí. Entonces, cuéntanos un poquito. ¿Qué te llevó Sí, ahí? a mí
el tema, digamos, de la imagen siempre es un tema que me ha interesado también desde el punto de vista artístico. Yo estudié en la escuela de fotografía, también en la escuela de cine, Ujú. y esto pues me generó mucho interés, digamos, ya no tanto en términos científicos ni en términos clínicos, sino en el proceso, lo que es la interpretación de la imagen, ¿verdad? De la imagen y después de la imagen y después de la acción. Ujú. Esos son elementos que están muy intrínsecos en lo que sería la construcción artística, pero que también están muy establecidos a partir de lo que sería la ciencia del movimiento humano. Es como nosotros observamos, qué interpretamos cuando estamos observando, cuál es la reacción emocional que te genera, por ejemplo, lo que sería, por ejemplo, una fotografía Ujú. o un extracto de un vídeo. De acuerdo a cómo esté ese vídeo, cómo sea la perspectiva del vídeo, qué te puede evocar desde el punto de vista de tu experiencia emocional, de tu experiencia motora. Eh, Todas esas preguntas por ejemplo, se podría hacer perfectamente un cineasta, un director de fotografía, pues esas son preguntas que también se tienen que responder a nivel clínico y que tienen una interpretación también muy importante a nivel, creo que clínico y científico. Ajá. Esto quiere decir que mi interés en torno, digamos, a la imagen o la acción surge, digamos, por dos hechos, digamos. O sea, yo no me dedico profesionalmente ni a la fotografía, ni tampoco me dedico al cine, aunque sí hago cosas de fotografía y he hecho, por ejemplo, algún proyecto de tipo documental, pero más de tipo, vamos a decir, de tipo amateur y sobre todo por diversión. Pero mucha de la información que yo he podido extraer de ese conocimiento, pues lo he podido trasladar directamente sobre algunos aspectos muy concretos que he podido directamente investigar y creo que son incógnitas muy importantes que el día de hoy tenemos. ¿Y cómo lo llegué a conocer? ¿Cómo lo llegué a conocer yo? Pues bueno, principalmente a partir de cuando comencé a estudiar en la Escuela de Ciencias de Actividad Física y el Deporte en Costa Rica, pues una de las cosas que se enseña comúnmente en la asignatura de psicología del deporte son las técnicas de imaginería motora. En Ujú. ese tiempo se hablaba solo específicamente de la imaginería motora, porque de los tres métodos que hemos hablado anteriormente, que sería los sistemas de retroalimentación visual, incluyendo la terapia de espejo, el entrenamiento, observación de acciones y la imaginería, la más antigua, sin duda, sería la imaginería motora, que estamos hablando de una técnica de más de 120 años Ujú. tenemos los primeros hallazgos y que se desarrolló de forma, vamos a decir, exponencial en el alto rendimiento, Ujú. como una forma muy concreta de tratar o disminuir la ansiedad precompetitiva a los deportistas de alto rendimiento y como una forma también de preparar las secuencias de entrenamiento. Quiere decir, por ejemplo, un gimnasta o inclusive un bailarín profesional podría hacer una elaboración de todas sus patrones del movimiento, de sus secuencias de danza o sus secuencias gimnásticas a partir de una construcción mental. Ujú. Esto tenía un beneficio muy importante y ese beneficio era que a la hora de realizar esa actividad, pues tenía le generaba muchísimo menos ansiedad. Y además, lo que se descubre a posteriori es que además mejoraba el rendimiento. Quiere decir que era una forma de lo que se denomina como sistema de preparación mental del deportista. Esto claramente evolucionó ya en la investigación. Los psicólogos comenzaron a hacer investigación sobre aspectos ya neurofisiológicos del proceso de imaginería hasta el día de hoy, que ya tenemos una cantidad de evidencia científica muy importante que que incluye siempre claramente los aspectos psicológicos. Se sigue haciendo investigación en psicología, pero hay un montón de otros aspectos también del punto de vista de la biomecánica, del punto de vista de las ciencias cognitivas, del punto de vista de la propia filosofía, que Ujú. incluyen directamente el proceso de interpretación. Quiere decir, estamos hablando de algo seguramente que se nos escapa un montón de otros factores, ¿verdad? Ujú. Que se podrían estudiar desde el punto de vista de la representación del movimiento. Aquí, el contenido que une las tres, aunque digamos, podríamos hacer una diferenciación de los tres métodos, es en sí la representación del movimiento. Es ese proceso en el que hay una construcción y una elaboración del movimiento a nivel de la corteza cerebral. Ese proceso ciertamente complejo, pero muy habitual que realizamos el ser humano en determinadas circunstancias, pues ese proceso es un proceso que está unido o que une las tres técnicas
que tienen mecanismos neurofisiológicos diferentes, pero que esos procesos, esas representaciones mentales que se generan, en los tres procesos se pueden evocar. Ujú. Ostras, qué interesante, Roy. No me hubiera imaginado que ibas a responderme con lo de la fotografía y el cine. Y Sí. me parece muy chulo, porque es verdad que se pueden evocar muchas emociones dependiendo del tipo de imagen que se emplea. Y luego hablaremos un poquito más de la utilidad clínica, pero en los pacientes también sucede, ¿no? Sobre todo con la observación de Sí, acciones. algo que nosotros yo y algo, digamos, como directamente, fíjate, digamos, como la interpretación de la fotografía, digamos, una fotografía artística, te pongo, digamos, una situación, digamos, como es un símil, sería una persona cuando observa directamente una fotografía, además de ver la parte estética, que es una situación de muy individual, pues la persona dice, me gusta esa fotografía, no me gusta, pero después hay otra situación, es lo que te puede directamente evocar, ¿verdad? Ujú. Esta, esta fotografía tiene un principio y un final, está contando directamente esa historia. Pues los pacientes, la interpretación, cuando ven directamente una fotografía, por ejemplo, un ejercicio, es qué va a pasar en la segunda parte, Ujú. cómo se va a realizar el ejercicio, eso es qué puede ser después. Y esto puede generar algunas consecuencias que a veces no son positivas, es que una fotografía, que es una imagen estática, podría generar muchas veces miedo o confusión a los pacientes. Le enseñas, por ejemplo, una fotografía, un ejercicio que es el inicio y después el final, no sabes qué hay entre medias. Ujú. Siempre hay un proceso de interpretación, como la fotografía estática. La fotografía, no el vídeo, pero sí la fotografía siempre da un proceso de interpretación. El paciente entonces cuando observa directamente una fotografía, está directamente en un ejercicio y está diciendo, ¿y ahora qué esto va a suceder? Esto es muy complejo, esto es muy difícil, esto me provoca miedo porque me puede producir dolor. Ujú. Pero cuando lo ves directamente un vídeo, ¿qué es lo que sucede? Es que se rebaja directamente ese proceso. Ujú. El nivel de comprensión es mayor porque está viendo toda la secuencia en muchos fotogramas, pero está viendo toda directamente la secuencia y no hay proceso de interpretación. Claro. Por eso, desde hace algunos años, lo que se intenta es generar, digamos, una disminución de la utilización de imágenes estáticas y partir básicamente todo del proceso de acciones. Ujú. Se le llamó anteriormente como entrenamiento observación de imágenes a pasar a hablar sobre terapia observación de acciones o entrenamiento observación de acciones. Cuando hablamos de acción, estamos hablando que dejamos lo estático y prácticamente todo lo que se visualiza tiene que tener un carácter dinámico, donde no haya un proceso directamente interpretativo, que creo que para algunos pacientes en unas fases, vamos a decirlo, más avanzadas puede ser interesante, pero en las fases iniciales lo que queremos hacer también es reducir un poco la incertidumbre del paciente ante un movimiento y Ujú. darlo de la forma más concreto posible. Ah, es súper interesante esto, ¿no? Fíjate, incluso se me ocurre desde el punto de vista clínico que a pesar de lo que dices, de que el vídeo quizá tiene ventajas sobre la imagen porque no hay ¿no? El paciente como que no rellena tanto con su propia historia lo que está viendo en la Sí. imagen, pero a veces la propia imagen podría servir incluso como una toma de conciencia al paciente de realmente lo que le despierta una simple imagen, ¿no? Porque hay pacientes que a lo mejor no son conscientes de todo ese proceso que les despierta al Claro. enfrentarse a una situación y puede ser como una toma de conciencia, ¿no? Sí, ahora que hablas acerca de esto, esos comúnmente neurofisiológicamente se le denominan procesos implícitos. Ujú. Qué es un proceso implícito? Tú estás observando una imagen. Esa imagen puede ser, por ejemplo, de tu pie, puede ser de tu mano. Y en realidad tú no estás pensando en el movimiento de esa mano. Pero, por ejemplo, si esa mano la tienes que derrotar o tienes que analizar si es la mano izquierda, eso comúnmente se le llama discriminación de lateralidad, pero es un proceso de imaginería motora implícita. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que se ha comprobado? Es que cuando tú analizas esa imagen, si es la izquierda o es la derecha, o tienes que provocar ese elemento de desrotación de la mano en diferentes tipos de grados, lo que haces es que estás construyendo una representación del movimiento. Lo que se ha observado a nivel cortical, cuando se han hecho, por ejemplo, estudios por resonancia magnética funcional, es que cuando tú discriminas ese segmento articular o diferentes tipos de segmentos articulares, para discriminar ese elemento, que es un elemento más de tipo matemático, pues se generan directamente representaciones también del movimiento. Se Ujú. genera una representación del movimiento y esto teóricamente, y esto en los denominativos también son importantes, esto se le denominaría como imaginería motora implícita. Ujú. Ostras, y esto, fíjate, me ha parecido súper interesante lo que comentas de todo ese proceso de representación del movimiento que tenemos que hacer, porque a veces, como que cuando se habla de lateralidad, ¿no? De reconocimiento de lateralidad,
parece como que piensas que hay un déficit en el reconocimiento de la lateralidad, pero lo que puede que haya es un déficit en la capacidad de representar el movimiento de esa Sí, región y no tanto quizá de lateralidad o... sí, fíjate que hay digamos, dos hipótesis que creemos que sucede. Creemos que hay personas, inclusive hay personas que tienen que, por ejemplo, mover su mano cuando están viendo, por ejemplo, una discriminación de lateralidad. Hay otras personas que lo hacen básicamente con un cálculo que es casi una secuencia matemática, que es un cálculo directamente en el espacio y lo que hacen es que lo trasladan rápidamente de forma muy rápida, de forma muy rápida, de forma muy rápida. Esto creemos que no es una elaboración clara del movimiento. Sin embargo, esas personas que tienen que pensar un poco más cómo derrotar esa imagen pensando en su propia mano, ahí sí creemos que se está generando una elaboración del movimiento. Creemos que sí hay una representación del movimiento. De hecho, algunos ponen en duda al día de hoy que sea realmente una imaginería motora implícita. ¿Qué considero yo con respecto a esto, digamos, esta discusión? En algunos casos está claro que es un proceso de construcción, es una representación del movimiento cuando tienes que directamente muchas veces como trasladar esa imagen que estás observando, que es una imagen estática, al movimiento de tus propias extremidades o de tu propia cara o de tu propia cabeza. Y en algunos casos, para mí es un proceso esencialmente matemático. Y claro, eso puede tener, me imagino, consecuencias dependiendo de... Esa era una pregunta que te iba a hacer antes o después sobre si las técnicas de representación del movimiento son para todo el mundo o si todos los pacientes pueden trabajar con este tipo de técnicas y por lo que veo, dependiendo del tipo de proceso mental que cada uno haga, pues a lo mejor los resultados son diferentes o no. Sí. Esa es una excelente pregunta. Es una pregunta fácil, una pregunta difícil. O sea, digamos, esto es así. Digamos, lo más sencillo es pensar que cuando tú ya tienes la imagen, cuando a ti te están ofreciendo una imagen, lo que tú tienes que hacer es comprender. Y cuando tú la tienes que imaginar, la tienes que construir. Ujú. Entonces, construir siempre es más difícil que directamente comprender. Esto es así. La construcción requiere también un proceso de comprensión. Sin embargo, la observación de una acción solo requiere el proceso, bueno, solo, bastantes más cosas, pero requiere un proceso de comprensión, en este caso muy, muy concreto y ciertamente complejo. Entonces, esto ya nos dice que entre la observación de acciones y la imaginería motora, la observación de acciones es menos compleja. Ujú. Menos compleja porque tú le estás dando ya el sustrato de la imagen al paciente. Ya. En la imaginería tienes que construirlo. ¿Cómo construyes un movimiento? Lo construyes desde tu experiencia, de tu experiencia motriz, quiere decir, de los movimientos que tú has realizado anteriormente, desde el aprendizaje automático, movimientos que tú has observado en ese momento concreto y que después los tienes que directamente imaginar. Y después, claramente, de experiencias generales. Las experiencias generales pueden ser pues, de vídeos que te hayas visto, películas, acciones, cosas que recuerdes del movimiento y que lo puedas directamente interpretar. Pero eso requiere una construcción ciertamente más compleja. Ujú. Entonces, pero lo que tenemos que tener en cuenta que tanto en la observación de acciones como en la imaginería motora, y yo incluiría también la propia terapia de espejo, hay un aspecto que es fundamental, que sería, digamos, el aspecto cognitivo, con lo cual personas que tuvieran, por ejemplo, alteraciones cognitivas muy severas, en este caso serían pacientes que no serían, digamos, candidatos a este tipo de terapias. Se ha podido establecer en personas que tengan directamente alteraciones cognitivas leves o moderadas, Ujú. pero no severas. Vale. Esta pregunta da para mucho porque esto podríamos establecerlo también sobre los diferentes tipos de pacientes. Ujú. Entonces, hablando ya de pacientes, por ejemplo, si ponemos pacientes con dolor, lo que tendríamos que tener en cuenta también es que hay pacientes que el construir una imagen de un movimiento que previamente considera que le puede producir dolor o que le genera miedo, le podría evocar la experiencia dolorosa. ¿Qué sabemos con respecto a esto? Sabemos que, por ejemplo, hay pacientes que han podido imaginar movimientos de su mano que tenían un síndrome de dolor complejo regional y su mano después de la imaginación le comenzó a doler y se le comenzó a inflamar, Ujú. solo con el proceso de inflamación. Y nosotros en algunos estudios lo que hemos observado es que pacientes, por ejemplo, con dolor de cuello, que han sufrido, por ejemplo, un latigazo cervical, al imaginar o al observar directamente esa acción, se le dispara su frecuencia cardíaca, su frecuencia respiratoria y su conductancia de la piel. Esto se eleva directamente. Y esto en muchos casos puede ser por la propia percepción del miedo. Puede ser por dos cosas. Es porque
los recursos atencionales están muy dispuestos, digamos, a la preparación del movimiento, o porque cognitivo y emocionalmente al paciente le está abocando pues una situación que en realidad no la estamos interpretando de forma correcta. Quiere decir que esas posiblemente son algunas de las complejidades. Y después ya podríamos interpretar algunas otras complejidades, pero eso seríamos como un motivo de una charla para hablar en este caso del paciente, digamos, neurológico, que también hay ciertas complicaciones del paciente con patología, por ejemplo, respiratoria, que podría tener inclusive algunas otras complicaciones, o el paciente con patología genitourinaria, que también se están haciendo cosas de imaginería y podrían haber otras complicaciones también. Pero en un principio, lo que de las más sencillas y las que deberíamos pensar, y esto que puede servir un tip, digamos, un tip para la gente que está ahora mismo nos está escuchando, que lo que siempre debemos tener en cuenta es qué nos va a generar una mejor interpretación del movimiento, cuál va a ser lo más fácil, cuál va a ser, digamos, la parte más sencilla. Y tener en cuenta también pues factores emocionales que son factores muy importantes previos al movimiento. Quiere decir, este movimiento el paciente le evoca, por ejemplo, un recuerdo de algo que puede ser peligroso, peligroso desde el punto de vista de su percepción. Entonces ahí lo que nosotros podemos hacer es utilizar otras estrategias. Pues entonces lo que podemos hacer es evocar al paciente movimientos pues de otras regiones que no estén muy asociados con su experiencia dolorosa o con su experiencia emocional, que está asociada directamente también a su experiencia dolorosa. Quiere decir, aquí digamos hay diversas estrategias que puedes utilizar, como si estuviéramos estableciendo un escalón. Lo más sencillo es observar. Lo segundo más sencillo sería construir. Y después ya tendríamos las construcciones y las imaginaciones, si lo hacemos en primera persona, si lo hacemos en tercera persona, si lo hacemos egocéntrico, si lo hacemos alocéntrico, si lo hacemos dinámico, si lo hacemos estático. Ya después aquí hay ciertas complicaciones, digamos, del punto de vista que no son solo terminológicas, sino si directamente son funcionales. Es establecerlo a partir de lo que realmente necesitaríamos con el paciente como el recurso específico para que la terapia sea lo más efectiva, lo más específica y efectiva, según la condición actual del paciente. Vale. Es más complejo de lo que parece simplemente cuando hablamos de imaginación de acciones. Sí. Roy, por recapitular un poquito y redireccionar ahora ya hacia la parte más clínica, ahora hemos visto así un poco una introducción bastante general. Claro, esto lo que has comentado, ¿no? Todo el tema de la imaginería motora como que nació o tuvo mucho impacto en el ámbito deportivo, del alto rendimiento. Yo ahí es donde lo conocía. En el mundo de la escalada se utiliza mucho la imaginería antes de hacer una vía, sí. Imaginarte todos los movimientos, y a mí siempre me ha fascinado. Pero desde el punto de vista clínico, ¿qué traslación clínica tienen todos estos métodos de representación de movimiento? Has mencionado ya pacientes con dolor, que me imagino que es en lo que está pensando la mayoría de la gente, porque la terapia de espejo casi que va asociada en el imaginario popular al dolor. Pero ¿qué otras aplicaciones clínicas tiene, aparte del dolor? ¿En qué nos puede beneficiar el conocer este tipo de herramientas? Bien, en un principio es cierto que, ya hablando específicamente sobre el dolor, digamos, sería el conocimiento más nuevo que tenemos, digamos, de lo último que se ha podido investigar en los últimos seguramente 20 años. Y lo que más se ha investigado previamente son los procesos de aprendizaje y los procesos relacionados con las capacidades físicas. Quiere decir, es una muy buena alternativa para aprender a moverse, para aprender movimientos, y es una muy buena alternativa para mejorar capacidades físicas. ¿Qué capacidades físicas tenemos sustento directamente en la literatura científica que pueden mejorar? Puede mejorar la fuerza, o lo que denominamos comúnmente la disposición de la fuerza. Quiere decir, en un momento que tú haces imaginería, puedes tener una mejor repercusión para que hagas, por ejemplo, mayor fuerza de presión manual, frente a si lo haces sin imaginería. Puede facilitar también mecanismos que mejoren la movilidad. Eso es otro de los aspectos. En caso de los pacientes, por ejemplo, con lesiones del sistema nervioso, se ha observado que mejora o facilita los procesos de aprendizaje motor de habilidades concretas, por ejemplo, manuales. Tanto, por ejemplo, movimientos gruesos como movimientos finos. En el caso, por ejemplo, y esos son resultados bastante interesantes, se ha observado que los pacientes, a través de procesos de imaginería o entrenamiento de observación de acciones, en pacientes con Parkinson, pueden mejorar los patrones de la marcha y además
ese proceso de congelamiento que aparece en algunos pacientes, eso puede disminuir también con los procesos de observación e imaginería. Quiere decir, puede mejorar los patrones de la marcha. Y algo que es interesante, en lo que nosotros hemos estado trabajando en los últimos también años, que ya por sí solo, sin que haga, comparado directamente con la propia actividad física, la imaginería y los procesos de observación de acciones pueden mejorar el equilibrio. Quiere decir, por sí solo puede mejorar habilidades relacionadas con el equilibrio. Y esto es muy interesante. Entonces, esto es algo directamente que a nosotros en principio, cuando comenzamos a leer los artículos relacionados con esto, nos sorprendió, pero cuando lo llevamos a cabo, hemos comenzado a entender un poco más por qué puede mejorar estos tipos de procesos, el equilibrio, porque hay que entender el equilibrio más allá de un sistema directamente periférico, hay que entenderlo directamente como una elaboración compleja a nivel del sistema nervioso central. Y por último, fíjate que digamos, para nosotros es seguramente el gran reto y es identificar cómo es posible que una persona, por ejemplo, que tenga una limitación de su capacidad funcional o que tenga, por ejemplo, una férula por una fractura, un yeso, etcétera, ese paciente con un entrenamiento de observación de acciones o de imaginería motora es capaz durante el tiempo, por ejemplo, que esté con esa limitación funcional, de que tenga menos atrofia, que tenga menos pérdida de fuerza y menos pérdida de la capacidad funcional. A veces, en algunos casos, en periodos de inmovilización de 6 semanas, una disminución o una pérdida de atrofia casi nula. Ostras. Y esto yo lo he vivido de forma, digamos, lo he vivido ya de forma experiencial esto lo cuento brevemente para no enrollarme demasiado, pero creo que pues una anécdota interesante. Durante la pandemia he tenido una fractura importante, una fractura del codo, que iba paseando con mi perra y pues he tenido una caída y me he fracturado. Y lo que sucedió fue, pues lo he utilizado ya, digamos, como en mi propia práctica clínica conmigo mismo. Entonces, lo que comencé a hacer en un principio, en la fase inicial, era entrenar la movilidad. Hacía ejercicios de movilidad y después ejercicios de fuerza. Me imaginaba haciendo ejercicios de flexo-extensión con una mancuerna. ¿Qué me sucedía? Los ejercicios de movilidad no me producían nada, no me producían dolor, me producían algún tipo de sensación en la mano, pero por ejemplo, los ejercicios de fuerza en las primeras 2 semanas me producían dolor. Me incrementaban el dolor. Entonces me producía dolor y me producía parestesias, por ejemplo, en los 3 primeros dedos. Esto me lo producía en las primeras 2 semanas. Entonces, ¿qué hice? Hacía solo entrenamiento unilateral, aprendizaje cruzado, entrenaba con la otra extremidad, y lo que hacía es que utilizaba imaginería solo de movilidad. Después de las 2 semanas parecía que ya el proceso iba mejorando, seguramente desde el punto de vista neurofisiológico, cicatrizal, etcétera, y comencé ya a hacer entrenamiento de la fuerza. Y el entrenamiento de la fuerza ya no me dolía y hacía solo entrenamiento de fuerza. Ostras. Con la mano contraria y con esa mano. Ya no tenía dolor. Pero lo interesante de esto es que he podido vivir un poco la relación que había ya previamente en la literatura científica. Cuando a mí me quitan la férula, tengo poquísima atrofia, muy poca pérdida funcional, tengo casi todo el recorrido completo y además prácticamente ausencia del dolor. O sea, tuve una ausencia del dolor muy importante. Es potente, ¿eh? Ostras, muy potente. Es potente. Y la verdad que o sea, yo sabía del interés de estas herramientas, pero hasta el punto de producir ese tipo de cambios ya a nivel, digamos, sí, nosotros físico, ¿no? Por decirlo recientemente, de alguna forma, es sorprendente. nosotros recientemente hemos publicado una revisión sistemática con metaanálisis sobre este tema que hacemos una separación entre terapia espejo, entrenamiento de observación de acciones, imaginería y entrenamiento cruzado como elementos para utilizar en los casos donde hay una limitación de la capacidad funcional estricta y obligatoria. Entonces, lo que nos dice la literatura es eso. Hay menos pérdida de fuerza, de masa muscular y después de habilidades motoras finas y gruesas. Con lo cual está contrastado directamente en la literatura, pero lo he vivido yo directamente en mi propia situación. Y Roy, ¿se sabe cuántas, o sea, la dosificación, vamos a decir, cuántas veces tienes que hacer entrenamientes de este tipo para que haya un cambio a nivel de la fuerza o mejoras de la movilidad? O sea, Sí, esa es digamos, es también una gran pregunta, ¿verdad? Y siempre digo lo mismo, pues es que las grandes preguntas no tienen buenas respuestas.
O sea, al día de hoy nos queda todavía muchas cosas por investigar. ¿No? Por ejemplo, lo que es la dosimetría. Ujú. Nosotros utilizamos una dosimetría relativamente simple y quiere decir que nosotros equiparamos lo que haríamos en una prescripción de ejercicio para fuerza, para resistencia, para potencia, para velocidad, lo equiparamos igual a lo que haríamos con la imaginería. Vale. Pero en sí no tenemos datos suficientes que nos digan exactamente cuántas son las series y repeticiones. Hay alguna revisión, pero en realidad los rangos son muy grandes. Lo que sabemos, algo que es importante, es que debes evitar los que aparezcan grandes niveles de fatiga, altos niveles de fatiga. Esto es muy importante. Si cuando lo haces una combinación de lo físico con lo cognitivo mental, ¿Mm? o con lo mental, pero lo que sucede es que los niveles de fatiga se incrementan de forma significativa. Y sabemos que los niveles de altos por ejemplo, de fatiga, pues lo que hacen es que disminuyen el proceso de aprendizaje, Ujú. hacen que sea directamente más deficiente y no mejoran más ese rendimiento, con lo cual hay algo que hay que tener en consideración. Sobre todo yo diría que es con la imaginería. Ahora te Sí. diré con la observación, pero con la imaginería es el nivel de fatiga. Porque además, cuando ya llegas a estar muy fatigado, se pierde un proceso que es muy importante, que se le denomina la viveza de la imagen. Mm. ¿Y qué es la viveza de la imagen? Es la intensidad de construcción de esa imagen. Quiere decir que lo ves muy nítido, que lo ves con un color, que lo ves con mucho color, que lo ves directamente como si estuvieras viviéndolo en ese momento. A medida que vas haciendo más repeticiones y va incrementándose el nivel de la fatiga, esto está muy claro. Ujú. No solo en la literatura, sino en nuestra experiencia con pacientes y en los experimentos que hemos hecho. Se comienza a perder viveza de la imagen. Vale. Con lo cual, algo que hay que tener en cuenta es que el entrenamiento debe ser suficientemente intenso para que provoque directamente cambios, pero no tanto para que se pierda directamente viveza y que aparezca a niveles muy altos de fatiga. Vale. En el caso de la observación de acciones, ¿cuál es la preocupación que tenemos? Una acción, por ejemplo, muchas veces repetida, puede ser muy monótono Ujú. y puede ser que pierda atención. ¿Cuál es el factor más importante de un entrenamiento de observación de acciones? Sin duda alguna es el factor atencional. Ujú. Si nosotros logramos que los recursos atencionales estén centrados en un área, específicamente el movimiento, el tratamiento va a ser más efectivo. Vale. Entonces, parte, digamos, de nuestras líneas de investigación que vamos a hacer en el futuro es establecer directamente cuáles son la cantidad de minutos, segundos en el que determinadas imágenes generan directamente un factor atencional mantenido en un tiempo concreto. Pero ese sería un factor, sin duda, un factor fundamental, que es el factor de atención. La disposición atencional en el entrenamiento de observación de acciones y en la imagen y en las terapias de espejo sería, digamos, el aspecto más importante entre otros. Vale, Y en la vale. imaginería estaríamos hablando, pues básicamente lo que te decía anteriormente, es La un fatiga. poco la fatiga y no perder la viveza de la imagen. Vale, vale, vale. Jo, ostras, no tenía ni idea de que se podía hilar tan fino y de que había que controlar Sí, esos parámetros, sí. claro, la viveza de la imagen es fundamental, pero nosotros tenemos en la imaginería, ¿qué es lo que sucede? ¿Cuál es la gran dificultad? Nosotros básicamente nunca vamos a controlar al 100% si la persona está directamente imaginando. Claro. Por eso solemos tener un diálogo posterior. Ujú. Quiere decir, el paciente imagina y después le hacemos preguntas. ¿Y cómo lo imaginabas? ¿Y en qué perspectiva lo estabas imaginando? ¿Cómo recuerdas que era directamente esa imagen? Entonces, ahí es la forma que a posteriori, de forma cualitativa, nosotros comprobamos que esa persona realmente está imaginando. Vale. Hay otra forma también que es relativamente barata, que es comprobar, digamos, cómo es la evolución del comportamiento del sistema nervioso autónomo. Si ha aumentado, por ejemplo, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, o si ha aumentado, por ejemplo, el proceso de conductancia de la piel, que esto suele directamente incrementarse, que sería una forma también de controlarlo fisiológicamente. Y otra forma que seguramente tendremos y relativamente cercano, esto va a ser así, vamos a tener pues pequeños sensores que ya los hay, pero algunos digamos
más fiables en el que nos diga directamente que el paciente está teniendo una actividad cerebral concreta. No hace falta, digamos, un encefalógrafo de 34 o 68 electrodos, pero si no, lo que tendríamos en este caso son pues un pequeño equipo de monitoreo de la actividad cerebral y que podamos estar concretando que el paciente en realidad se encuentra en ese proceso concreto de construcción de la imagen motora. Vale, vale. En el caso de la observación de acciones, por eso es más sencillo. Nosotros podemos controlar cómo es la visión, podemos poner el foco atencional concreto en una región y decirle al paciente, lo podemos marcar con un software y que el paciente diga, pues siéntate en la rodilla, siéntate en esta fase de oscilación del paso, etcétera, etcétera. Vaya, vaya. Vaya, vaya, todo un mundo, Roy, hay por desarrollar Sí. en este campo. Y Mucha ciencia. mucha Sí. ciencia detrás y sí, me parece apasionante. A mí la verdad que me ha fascinado siempre lo de la imaginería motora y todas estas cosas. Y desde el punto de vista de práctica deportiva, yo he intentado hacer algunas cosas de imaginería motora. Y aquí te quería preguntar antes sobre lo de si esto es para todo el mundo, si necesitas tener una capacidad especial de imaginar o no. Porque yo, por ejemplo, y esto lo has mencionado así un poco de refilón, entonces ahora te doy el pie ahí para que lo menciones. Yo cuando me intento imaginar a mí mismo representando una acción deportiva, normalmente lo que me viene como imagen es verme a mí como desde fuera, ¿no? Como si me estuviera observando a mí desde fuera, pero me es muy difícil imaginarme a mí mismo el movimiento como si estuviera yo en primera persona. Eso, por lo que te he escuchado antes, me parece que son dos formas diferentes de imaginar. ¿Qué repercusiones tiene eso? ¿Es necesario que la persona tenga una habilidad especial? ¿Hay gente que no va a poder imaginar? Cuéntanos un poco ahí a ese nivel. Bien, fíjate, digamos, conceptualmente, los planteamientos que hay, lo que has dicho son dos tipos de imaginería, que sería según la perspectiva, que sería en primera persona o en tercera persona. Técnicamente se le denomina comúnmente sinestésica y visual. Vale. La sinestésica abarca también una situación que son las sensaciones imaginadas. Quiere decir, es un aspecto muy perceptivo. Lo estás imaginando, pero también puedes directamente tener una evocación de sensaciones mientras lo estás directamente realizando. Esto se hace obligatoriamente en primera persona, este tipo de imaginería. Y después tenemos la visual, que se puede hacer en primera persona o se puede hacer en tercera persona, que se suele llamar comúnmente visual interna o visual externa. Vale. La visual externa hay personas que imaginan de esta forma, es como si te saliera de tu propio cuerpo y te estás observando a ti mismo, ¿verdad? Eso es. Fíjate, en términos neurofisiológicos, lo que sabemos al día de hoy es que tanto la visual externa como la sinestésica, la evocación de la representación mental, quiere decir, de las áreas fisiológicas relacionadas con la planificación y la gestión del movimiento, es básicamente la misma. No hay tantas, o básicamente no hay diferencias. Se ha encontrado algún artículo donde encuentran unas diferencias pequeñas, pero en el dato agrupado, en el dato metaanalítico, básicamente son los mismos. La representación del movimiento en los dos procesos de imaginería son básicamente los mismos. Vale. Ahora, ¿qué es lo que sí sabemos? Por ejemplo, nos dice mucho de la literatura, es que con la imaginería motora sinestésica se obtienen, en algunos estudios se han encontrado mejores resultados, por ejemplo, en términos de fuerza o en términos, por ejemplo, de recorrido articular o en términos, por ejemplo, de equilibrio, balance, propiocepción, por ejemplo, los resultados son buenos. Ahora, en términos de aprendizaje, por ejemplo, es interesante la imaginería motora visual. ¿Por qué? Porque es una forma en la que tú te estás observando cómo puedes realizar directamente los movimientos. Y es una forma de autocomprobación de cómo haces los movimientos y cómo los vas aprendiendo. Es una secuencia de aprendizaje. Vale. Entonces, ¿qué sucede? Fíjate, con respecto a esto. ¿Dónde se ha observado, por ejemplo, en personas, los escaladores tienen ese proceso de imaginación? Entonces suelen imaginar muchas veces, no de forma sinestésica, sino se imaginan de forma visual, que es decir, haciendo cada una pues de las secuencias motoras que están directamente ejecutando. Con bailarines, nosotros hemos hecho una parte importante de nuestra investigación también con bailarines profesionales. Muchos hacen
procesos de imaginería sinestésicos en primera persona, pero en algunas secuencias lo hacen también visual. Cuando directamente, por ejemplo, están aprendiendo una secuencia, pero cuando ya la tienen integrada y la están repasando, es totalmente sinestésica. Vale. Y hay personas que lo hacen mixto. Quiere decir que comienzan directamente con sinestésica y pasan a visual y pasan a sinestésica. Y hay personas que están muy entrenadas. Por ejemplo, yo me podría considerar que estoy muy entrenado en el proceso de imaginería y yo puedo pasar fácilmente de sinestésico a visual. Quiere decir, y de forma muy rápida. Eso se puede directamente entrenar. Hay formas y hay palabras que se deben utilizar, en este caso, en la guía que le damos en la guía verbal que le vamos dando al paciente para que construya directamente esa imaginación. Vale. Si tú me preguntas, ¿tenemos al día de hoy pues, datos concretos o muy concretos de qué es mejor? Yo diría que es relativamente mejor lo sinestésico, pero hace falta todavía más investigación sobre si lo mejor es lo sinestésico o lo visual. Yo creo que en términos, por ejemplo, de pacientes con dolor, lo sinestésico, creo que los resultados son relativamente mejores. En umbrales, por ejemplo, de dolor de la presión, eso nos dice alguno de nuestros estudios, pero es cierto que todavía tenemos grandes dudas con respecto a este aspecto. Vale. Jo, qué curioso, ¿eh? Es sorprendente. Oye, y me fascina las líneas de investigación que hay y de cosas. Nosotros solemos hacer un ejercicio muy claro. Si yo, por ejemplo, ahora todos los que estamos aquí en esta reunión, decimos, vais a cerrar los ojos y vais a imaginar que estáis caminando y ahora vais a comenzar a saltar. Entonces, vamos a hacer este pequeño ejercicio en 2 minutos. Los que estéis en casa y tú, Carlos, Venga, vas a cerrar los ojos. Vamos allá. Y vas a imaginarte que te levantas de tu silla y vas a comenzar a caminar. Y ahora vas a comenzar a saltar. Y ahora paras. Y te sientas. Bien. Puedes abrir los ojos. La pregunta, no solo para Carlos, sino para todos los que estáis ahí, ¿quién lo ha visto en primera persona? Podéis levantar ahí vuestra mano, podéis decir sí, yo. ¿Y quién lo ha visto en tercera persona? Yo en tercera. Lo has visto en tercera persona. Bien, ¿qué sucedería? Es que es muy posible que nos encontremos que entre todas las personas que estemos en esta reunión, unos lo hicieran en visual y otros lo hicieran en sinestésico. Y no quiere decir que uno tenga más capacidad que otro, sino es muy posible que por la actividad que realizas, por la forma en que has visualizado históricamente, por la forma que te has ejercitado, que todo esto haya generado directamente una situación en la que tengas más familiaridad y más facilidad para construir la imagen de esa forma. Vale. Mira, aquí está contestando la gente. Estamos, yo creo que 50-50. Mira, ahí L stop en primera y en tercera. Eso es mixto. Es mi forma de imaginar, es mixta siempre. O sea, bueno, pero esto que has dicho me resulta interesante en el sentido de que, o sea, yo pensaba, no sé, decir, igual es algo, cómo está construido tu sistema y ya está, y tú imaginas así y otro imagina así, pero tiene más que ver con aprendizaje también de la forma de imaginar, o sea, que podrías aprender a imaginar de forma se puede, por ejemplo, entrenar, por ejemplo. A mí me parece muy interesante que una persona, la semana pasada tenía yo un paciente que tiene mareos. Entonces, es un paciente que se marea de forma constante, un paciente ya con un cuadro de dolor importante, pero su gran preocupación es la situación del mareo. Entonces, yo a ese paciente le voy a hacer una exposición a determinados movimientos que hemos encontrado que le producen directamente miedo y que le evocan directamente esa experiencia del mareo. Entonces, lo que yo me tengo que poner a pensar es cuál sería la forma más sencilla y fácil y que podría producir mejores efectos para disminuir el mareo. Sin duda alguna, creo que sería sinestésico, que la persona pueda percibir directamente su cuerpo en una exposición directamente al movimiento y que esa situación, de forma expuesta y repetida, le vaya disminuyendo su situación de mareo. Curiosamente,
y esto, una situación con respecto al mareo que puede resultar curioso. Nosotros, por ejemplo, hemos hecho un estudio con pacientes que tienen mareos de tipo crónico, Ujú. y lo que hemos encontrado es que muchos de esos pacientes le reproducimos el mareo del punto de vista imaginado. Quiere decir, cuando le decimos que imagine, por ejemplo, levantando la cabeza y bajándola, por ejemplo, o levantando un objeto del suelo, o caminando en determinadas situaciones, le dispara directamente el mareo al paciente. Quiere decir que esa experiencia directamente de construcción de los movimientos que el paciente le tiene miedo y que los intenta evitar, pues es posible que les evoca. Entonces, a nosotros nos parece interesante desde el punto de vista terapéutico, porque creemos que todo lo que podemos evocar y podemos directamente también podemos disminuirlo, Ujú. haciendo, digamos, una exposición menor. Directamente no ir directamente al estímulo mayor, sino al estímulo menor que podría producir cambios. Ujú. Ostras, Entonces qué fuerte, va- ¿eh? Que- hacemos al paciente una exposición a imágenes. Y eso es lo que hacemos también con pacientes con dolor y que tienen miedo a moverse. Ujú. Hacemos una exposición al movimiento, si no le hacemos una exposición a imágenes. Ujú. Entonces, que imagine, que observe, etcétera. Qué interesante, Roy. Joder, me parece alucinante. Lo del mareo, ¿no? Que se te despierte el mareo solo Sí, 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 de sí. Sí, sí. imaginarlo. De hecho, hemos tenido pacientes que se les ha evocado un vértigo Ujú. directamente con el proceso de la imaginación. Ostras. Y hemos tenido, por ejemplo, pacientes con distonías, porque nosotros vemos también en nuestra consulta, los pacientes neurológicos, los que vemos son básicamente con patología facial, parálisis faciales, eh, distonías oromandibulares, Ujú. por ejemplo, distonías cervicales o hemispasmos faciales, por ejemplo. Y hemos encontrado que algunos pacientes, el proceso de imaginación, de actividad de la vida diaria orofacial, le dispara el patrón distónico. Vale, vale. Vale. Solo con imaginarlo. Imagínate que estás imaginando un movimiento y de repente otro comienza a aparecer tu patrón Ujú. distónico. Me ha gustado mucho eso que has dicho de lo que podemos evocar, probablemente lo podemos reeducar. Sí. Me ha gustado mucho esa reflexión. Era el concepto que planteaba Maitland en su momento. Si lo podemos reproducir, lo podemos eliminar. Sí, sí. Exacto, exacto. Sí, sí. Jo, estoy disfrutando un montón escuchándote, Roy. Por cambiar un poco de términos, porque estamos hablando todo el rato de la imaginería y la observación de acciones, pero quizá dentro del, bueno, quizá no lo sé, igual eso me he atrevido diciendo esto, pero dentro del mundo de la fisioterapia igual lo que más se conoce o se tiene en mente es la terapia de espejo para el tratamiento del dolor complejo, el dolor del miembro fantasma, etcétera. Entonces, ¿qué nos puedes contar de de esa otra metodología que hemos hablado menos, de la terapia de espejo? Sí. Yo he dicho algo en un principio de la charla que ha sido equívoco, porque lo que yo he dicho es que seguramente la más antigua es la imaginería motora. En realidad no es así. En realidad es la terapia espejo, pero no en sí la terapia espejo que planteó Ramachandran, que es Ujú. un tipo de terapia espejo. Nosotros a esto le denominamos terapia de retroalimentación visual espejo, Vale, que lo que se hace es que se evoca una ilusión óptica. vale. Es una simulación, pero es basado en una ilusión óptica. Pero históricamente lo que se ha utilizado más y lo que tenemos hallazgos de miles de años es el espejo para utilizarlo como forma de retroalimentación Vale. para mejorar un movimiento. Quiere decir, una superficie reflectiva en la que yo observo cómo me estoy moviendo para intentar reeducar un movimiento concreto. Ujú. Y eso tenemos hallazgos muy, muy antiguos, inclusive la cultura egipcia, cómo utilizaban directamente superficies reflectivas para directamente los casos de parálisis facial, que es los primeros hallazgos que tenemos de la parálisis facial, vienen específicamente de la cultura egipcia, y hay también hallazgos también, por ejemplo, de la cultura maya, como han hecho directamente pues algún tipo de elemento jeroglífico que la cara estaba deformada y se ve utilizando superficies reflectivas, etcétera. Ujú. Entonces, la terapia espejo en realidad es muy, muy, muy antigua. Y detrás de utilizar un espejo, hay en realidad mucha ciencia. Quiere decir, cuando nosotros nos observamos un espejo y lo vamos a utilizar para reeducar a un paciente, reeducar una función, nosotros necesitamos tener en cuenta cuál es la posición del espejo. Necesitamos tener en cuenta cuál es el plano en que el paciente lo está observando. Necesitamos saber si vamos a utilizar un espejo que sea articulado o no sea articulado, si quiero evocar una ilusión óptica. Queremos ver un poco la inclinación. Hay una pregunta que yo siempre le hago a los alumnos cuando van directamente a la práctica. ¿Habéis visto un espejo
en los hospitales, y todos me dicen, sí, pero no prácticamente no se utiliza, que son los espejos cuadriculados, que vienen también con, son articulados, pero también vienen con una bisagra. Sí. La bisagra que directamente pone, ¿por qué? La pregunta que nos tenemos que hacer es ¿por qué está ese espejo ahí? Lo principal, porque es un elemento de reeducación importante. Lo segundo, está cuadriculado porque es una forma de mantener la atención centrada en un aspecto que sería la alineación. Y el tercero, ¿por qué está directamente articulado? Porque según el ángulo, yo voy a enfocar al paciente en un segmento concreto. Si lo angulo directamente más hacia anterior, el paciente va a poder ver más sus extremidades inferiores. Si lo pongo en la angulación superior, es porque quiero que el paciente se centre directamente más en el tronco superior. Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta es que detrás de la terapia de espejo hay un montón de elementos terapéuticos que son importantes a tener en cuenta. Ahora, ¿qué es lo que se ha conocido y se ha popularizado mucho? Porque hasta, por ejemplo, esto fue en el caso de esta serie que había de, ¿cómo se llama? Del médico, ¿cómo se llama este que hacía? Bueno, un médico de que sacó la terapia espejo en una serie de estas, que no recuerdo ahora cuál era. No lo sé, Que, no lo sé yo ahora tampoco, no. y que mostró directamente los sistemas de retroalimentación visual de Ramachandran, la terapia directamente espejo para tratar una afección de una mano. Entonces, esto se hizo muy conocido y porque además sí es un gran hallazgo. ¿Por qué es un gran hallazgo? Porque finalmente estás generando una ilusión óptica sobre un proceso que seguramente se ha generado desde el punto de vista de un elemento en House. Ahí lo he puesto Javi, sí, en House. En House lo utilizaron, directamente. Vale. Y se ha hecho muy popular mundialmente. Ramachandran es un gran científico, pero lo que decía es que Ramachandran, el éxito es que dice, aquí tenemos un elemento de confusión cognitiva. Quiere decir, hay una elaboración cognitiva en el que está produciendo una afección al paciente, que es una sensación fantasma. Entonces lo que vamos a hacer ahora es que vamos a engañarlo por medio de una superficie reflectiva, un elemento muy sencillo, seguramente no es una ocurrencia, es una idea brillante, y a partir de ahí se han establecido un montón de tipos de terapia de espejo. Terapia de espejo como sistema de retroalimentación visual. Pero tenemos que tener en cuenta que eso es un tipo de terapia de espejo. Pero si yo, por ejemplo, pongo un paciente a que realice un movimiento, por ejemplo, para mejorar su rango de movimiento de hombro frente al espejo, eso también es terapia de espejo. Esa terapia de espejo comúnmente le damos terapia de retroalimentación visual aumentada concurrente. Quiere decir, se hace en el momento y se hace que el paciente sea su propio referente. Y después tenemos los que se hacen con captación de vídeo. Eso también es terapia de espejo. Yo a un paciente le grabo, por ejemplo, el movimiento y después se lo enseño a posteriori para que el paciente sepa cómo se movió y además que sepa cómo se movió, cómo puede mejorar su movimiento. Y eso comúnmente le llamamos terapia de retroalimentación visual terminal. Y eso serían las tres tipos de terapia de espejo. La más conocida, pero la más nueva, que es la espejo. Después tenemos la aumentada concurrente, que es visualizarse en el momento concreto y tú como referente. Y después tenemos la terminal, que es una captación de la información visual a través de una cámara, claramente, y después enseñar el vídeo al paciente para hacer un proceso de retroalimentación. Vale. Y en relación a esta, a la más conocida, la que se ha popularizado más, la de Ramachandran, ¿qué utilidad tiene a nivel clínico? ¿Puede que incluso se haya abusado un poco de ella pensando que con la terapia de espejo podemos tratar muchas cosas que realmente a lo mejor no se pueden tratar? ¿Sabemos de algún tipo de afectación que responde mejor a ese tipo de intervención que otras? ¿Qué nos puedes contar? Bien, fíjate, sí, digamos, te hablo un poco, te hablo, digamos, de qué es lo que sabemos en la evidencia científica y te hablo después un poco cuál es mi experiencia clínica. Vale. En la evidencia científica se ha trabajado en tres tipos de procesos. Síndrome de dolor complejo regional. Estos tenemos mucha evidencia acerca de eso, compartido con otros tipos de tratamiento de fisioterapia. Después, síndrome de dolor de miembro fantasma. Y después, en menos medida, se ha utilizado en dos procesos, que sería los pacientes con daño cerebral que tengan hemiplegia y después en pacientes con manos artrósicas o artríticas. Entonces, estos son, digamos, los tres procesos en los que se ha directamente utilizado. Hay efectos adversos que se han producido, por ejemplo, que se han relatado en la literatura. ¿Qué aspectos? Por ejemplo, un incremento, por ejemplo, del dolor a la hora de utilizar el espejo.
de forma inicial. Quiere decir, lo comienzas a utilizar y en lugar de disminuir el dolor, lo que haces es que lo sensibiliza directamente más y comienza directamente a aparecer dolor o más paroxismos dolorosos, por ejemplo. Eso se ha descrito y eso nosotros lo hemos también encontrado con algún paciente. Hemos encontrado, por ejemplo, esto ya es, digamos, en nuestra experiencia clínica, en algún paciente, por ejemplo, que le ha aumentado la inflamación o que le ha aumentado la parestesia o que los pacientes después han tenido una sensación, no de dolor, pero sí de hipostesias en algunas regiones. ¿Y por qué sucede esto? Pues no lo sabemos. No lo sabemos. Sabemos que es un estímulo suficientemente potente para evocar diferentes o diversas síntomas sensoriales, pero no sabemos por qué se genera una hipostesia. No sabemos ni siquiera por qué disminuye claramente el dolor. Tenemos hipótesis por qué directamente se disminuye el dolor, pero no lo sabemos específicamente por qué a uno les incrementa, por qué a otro les disminuye. No lo sabemos de forma concreta. Quiere decir, es un hallazgo que puede funcionar con algunos pacientes, pero hay que tener en consideración que tal vez de forma inicial con unos pacientes sería interesante hacer algo antes de que directamente exponerlo directamente a esa exposición. ¿Por qué? Es complejo y, digamos, mi experiencia, digamos, con pacientes que hemos hecho colaboraciones con algunas clínicas y hemos intentado varias cosas, como cuando estás un poco perdido, pues intentas un poco en pacientes que ya lo han intentado todo, sensaciones cualitativas que nos han dicho, por ejemplo, de pacientes. Hay pacientes que les es muy duro, por ejemplo, que tienen, por ejemplo, un síndrome del mismo fantasma y observarse directamente su mano. Es traumático psicológicamente para esa persona. Está observándose directamente su mano y puede entrar mucho en la terapia y realmente percibir una situación de una mano que ya no tiene y la está comenzando directamente a elaborar. Entonces, para esos pacientes a veces es un shock, por ejemplo, de tipo psicológico. Yeah. Hay otros pacientes que le parece, digamos, sorprendente. ¿Por qué? Porque realiza el movimiento, siente sensaciones, tiene sensaciones sinestésicas, pero y además puede inclusive sentir como si su mano se estuviera moviendo con el mismo ritmo, pero no lo está sufriendo con dolor. Eso es un elemento, por ejemplo, un elemento positivo. Y después, pues personas que no entran en la terapia, porque el problema que nosotros tenemos es que cuando nos estamos haciendo un tipo de terapia de espejo, es que tienes este foco atencional que es en el espejo, que tienes que entrar, pero después tienes todo alrededor, que tienes un montón de focos atencionales. ¿Y qué lo puedes sustituir ahí? Pues gafas que se comienzan a utilizar. Que son gafas de espejo, que son gafas de prisma o sistemas de realidad virtual en el que lo que haces es que centras muchísimo más la atención, haces que la terapia sea más inmersiva. Entonces puedes directamente, pues en estas terapias el foco atencional, quiere decir, más bien el recurso atencional que tengas que disponer para la terapia es muy importante y aquí sería también importante. Entonces, esto muchas veces llegamos a la misma conclusión. Es con respecto a la terapia de espejo como ilusión óptica, todavía nos quedan muchas cosas por conocer, muchas cosas todavía por estudiar. Las cosas que se han estudiado, los resultados son directamente diversos y controversiales. Los casos que mejor se ajustan son los del síndrome de dolor complejo regional y hay resultados diversos en los demás que he dicho anteriormente. En los resultados más concretos que tenemos son los que se han utilizado en los síndromes de dolor complejo regional. Ahora bien, en el síndrome de dolor complejo regional se han hecho con otros tipos de terapias, no únicamente con terapia espejo. Inclusive algunos han utilizado lo que se denomina comúnmente utilizan integración de otros tipos de estímulos, hacen reentrenamiento sensorial o hacen imaginería motora implícita. Imaginería motora, el protocolo de imaginería motora graduada que describió Motley en su momento, que es imaginería motora implícita, explícita y terapia espejo, deja la terapia espejo como última exposición. Y yo creo que a pesar de que nosotros no utilizamos ese tipo de terapia, creo que sí el orden es correcto, dejar la terapia espejo como una exposición sensorial muy importante, muy potente para el paciente, dejarla como última exposición. Y al final un poco como siempre, ¿no? Adaptarlo al paciente individual, porque por mucho que la evidencia te diga que es útil, si luego tú vas al paciente y le evocas más dolor o una respuesta incluso de inflamación o de edema, pues... Claro, lo cierto es que todas esas técnicas producen una respuesta sensorial potentísima. Positiva o negativa. Claro.
Esto es así, esto es real. Puede ser positiva o puede ser negativa, pero la vocación que produce es muy potente. Ujú. Es muy potente. Lo que pasa es que es tan potente para producir a veces algunos efectos sobre los pacientes que son no deseados. Ya, 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 ya. Al final, bueno, Y esto me refiero a la terapia espejo como ilusión óptica. Pero fíjate, Carlos, si no me extiendo demasiado con esto, pero es un dato interesante. Este tipo de terapia espejo también se está utilizando, por ejemplo, a nivel de la cara. Entonces, son sistemas, por ejemplo, me parecen muy útiles en pacientes con parálisis facial. En lo que haces es que produces una duplicidad de su cara. ujú, Entonces, lo que generas es que el paciente vea sus dos lados como si no fueran lados no afectos. sí, Y esto es muy interesante porque muchas veces los pacientes pues tienen rechazo hacia su propia imagen facial por el momento que están viviendo, que es un momento muy complicado, y nos permite al paciente pues exponerlo directamente a una parte que es muy importante, que es el espejo, sin que el paciente tenga ese rechazo, ya. ese rechazo. Y es una forma de terapia espejo también muy útil que se comienza a utilizar en pacientes con parálisis facial. Viene clásicamente de lo que se llama libro espejo, Ujú. que era una forma de que un paciente se visualizara solo una parte de su cara para centrarse solo en un lado de su cara, y ahora existen sistemas tecnológicos similares a los sistemas que no hemos hablado acerca de ellos, que sería la realidad aumentada o la realidad virtual. Sí, eso es un poco lo que te iba a preguntar ahora, y recogiendo un poco el guante de aquí había dejado Autobalance una pregunta y también iba un poco una de las cosas que te quería preguntar. Te pregunta, buenas tardes, Roy, ¿qué te parece la realidad virtual como modelo terapéutico de exposición? Y yo te iba a preguntar qué pensabas de la realidad virtual como como un paso más allá en estas técnicas de representación de movimiento, ¿no? Sí, digamos como modelos, a mí especialmente me interesa la realidad aumentada, digamos desde el punto de vista de mi perspectiva clínica y científica. Pero es cierto que, por ejemplo, la realidad virtual me parece una terapia de exposición que puede ser muy interesante y puede ser potente. Incluye un aspecto fundamental para algunas personas, que es el aspecto lúdico que puede incluir directamente Ujú. en una dimensión de la terapia. Quiere decir, el aspecto lúdico es una dimensión que casi nunca incluimos en nuestras terapias. Ya, Sin embargo, es una dimensión muy importante. ¿Por qué? Porque esa propia dimensión sobre un paciente con dolor o un paciente con otro tipo de afección, como puede ser una afección del equilibrio, podría generar también adherencia directamente a la actividad. claro. No rechazo, sino más bien al contrario, puede producir directamente adherencia. Con lo cual eso me parece interesante, que es una forma de inmersión muy clara y muy concreta, donde pueda incluir aspectos directamente lúdicos que harían directamente, que podían generar pues ganancias importantes en aspectos que muchas veces no podemos introducir en nuestras terapias. Los componentes de divertimento, los componentes de motivación, los componentes lúdicos, la gamificación, quiere decir, esos componentes se pueden incluir en la realidad virtual. Problemas que puede haber con la realidad virtual es que haya personas que la inmersión les resulte poco creíble. Quiere Ujú. decir, el elemento visual, y esto ha sucedido con algunos casos, por ejemplo, que nosotros hemos hecho con personas mayores. A las personas mayores no les parecía, no entraban demasiado en la terapia, Ya. y es que les parecía todo muy ficticio, ¿verdad? Ujú. Entonces, es cierto que a esas personas le va a costar mucho entrar directamente en ese elemento inmersivo. De lo contrario, si no fuera por ese rechazo, bueno, y algunos otros elementos que se han visto, por ejemplo, con la que puedas producir alguna situación de mareo, pero siempre son pequeños, digamos, como factores limitantes que creo que con la exposición eso se va reduciendo. Con lo cual, lo que pregunta directamente Rodrigo es, me parece que como forma de exposición, la realidad virtual puede ser un buen elemento, Ujú. teniendo en cuenta que, 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 que no todo lo que brilla es oro. Ya. Quiere decir que sea un elemento tecnológico, que sean unas gafas que el paciente se llega a poner, que entre en un mundo directamente creado para directamente la terapia, que tenga divertimento, que eso va a funcionar la terapia. No. O sea, hay otros elementos que seguramente quedan en parte de nuestro desconocimiento que no llegan a hacer que esa terapia sea efectiva. No tenemos datos concretos de cuánto es la efectividad de la realidad virtual. O sea, no sabemos cuáles son los pacientes que responden y los pacientes que no responden. Eso lo tenemos que directamente concretar, lo tenemos que averiguar. Ujú. Pero
a mí me parece como terapia, me parece un recurso muy interesante, que todavía se tiene que seguir investigando y que se está comenzando a utilizar cada vez más. Me parece que es muy, muy interesante en términos terapéuticos, y me parece todavía más interesante a mí la realidad aumentada, donde el paciente de forma concreta está observando todo su entorno y puede introducir elementos visuales Ujú. sin que pierda directamente su entorno. Ya. Quiere decir, esto me parece muy, muy, muy interesante, y que eso se va a explotar en los próximos años, yo creo que de forma potencial para la terapia. Sin- Pero sí, nunca tengo rechazo hacia la terapia. Si la terapia tecnológica me refiero, si siempre se introduce de una forma sensata y claramente pensando en cuál podría ser el paciente que sería candidato directamente a esa terapia, y no utilizarlo, digamos, como de forma masiva. sí. Es cierto que para algunas personas la tecnología todavía está, digamos, como un espacio ciertamente lejano, ¿verdad? Ujú. Y como digo, nuestra experiencia con las personas mayores, y esto con realidad aumentada, es que los pacientes no entraban demasiado directamente en la terapia, y es que nosotros lo que necesitamos es no solo la inmersión en el mundo virtual, sino necesitamos una inmersión en la terapia, Claro. que hay una comprensión, que hay una participación, que no haya rechazo, que necesitamos lograr todo eso. Es un poco, yo siempre digo, en la fisioterapia todo es ciencia, y el arte es que lo que nosotros hagamos es que el paciente le parezca que es útil para su trastorno. Lo suscribo al 100% eso que has dicho, Roy. Una frase para enmarcar. Muy- una frase para enmarcar. Sí, yo estoy de acuerdo también. Al final, todas estas estrategias tecnológicas vienen para aportar, lo que tenemos que ser sensatos y Sí. no utilizarlo para todo, pensando que ahora ya tenemos aquí una herramienta con la que vamos a solucionarlo todo, ¿no? Yo creo que además me va a interesar más, inclusive cuando baje el coste, ¿verdad? Porque también esto sucederá, bajará muchísimo el coste en los próximos años. Ujú. A mí, otras cosas también otras cosas que a mí siempre me preocupa, y me preocupa cada vez más, es que debemos intentar siempre utilizar terapias que sean accesibles para todo el mundo. Claro. Y esto es una de las grandes preocupaciones. Yo pienso en dos cosas ahora. Yo pienso, digamos, es que las terapias tengan acceso a todo el mundo, pero sobre todo que sean accesibles en su entorno. Ujú. A mí no me sirve demasiado, de acuerdo como yo llevo mi consulta, que un paciente venga y haga un proceso de realidad virtual en la consulta, y después que el paciente no lo haga en casa. Ya. Esto para mí no tiene demasiado interés. Para mí tendría interés que el paciente, si está haciendo una exposición en la realidad virtual, en la consulta, que también lo pueda hacer directamente en casa, porque lo que sabemos al día de hoy, que es que nuestro papel con el paciente simplemente es un impulsor directamente del tratamiento, pero la ganancia real va a ser directamente el trabajo en casa que el paciente va a tener que realizar. Entonces, aquí es cuando yo sí tengo un poco más de conflicto con Ya. las situaciones, digamos, excesivamente tecnológicas, como puede ser algunos elementos de robótica. Es que mi planteamiento siempre es que los pacientes dejen de ser pacientes, Ujú. que en un momento los pacientes lleguen a ser pacientes, y para eso necesitamos que el paciente tenga el autoconvencimiento, que pueda hacer cosas por sí solo y que pueda hacer en su casa. Con lo cual, cuando se democratice la realidad virtual y sea muy fácil de utilizar y más barata para todos los pacientes, será genial. Ya. Será genial en ese sentido. Hombre, es una reflexión muy buena esta que haces, porque luego también está otro debate, que es la coste-efectividad, ¿no? Que dices, no solo que el paciente pueda acceder a ello, sino el coste que te supone a ti como centro, como consulta, invertir en una herramienta para lo que te va a aportar, ¿no? Y que a veces se nos va un poco la olla y nos gastamos Sí, unos dinerales para algo que no va a aportar mucho, mucho, mucho más valor para lo que sí. estás pagando, ¿no? Y porque cada uno, Ahora, cada ahora uno yo es libre sí, de invertir en lo que quiera, sí, pero... sí, yo creo que sí, que a pesar que ahora es un sistema caro, me parece digamos, que lo vale, digamos, lo que puedo ofrecer, me parece que lo vale, Ujú. pero me parece que se tiene que hacer con la transición a que, digamos, sea muy accesible para que los pacientes, ya no hablo, digamos, solo económicamente, sino accesible para que los pacientes puedan ejecutar el mismo estímulo en casa. Ujú. Y que debemos pensar también es hasta qué punto la simulación de ese estímulo, pues finalmente
termina directamente no generando una sobreadhesión a ese estímulo y que después en la vida real ese estímulo no esté directamente produciendo los cambios neurofisiológicos necesarios. Esto todavía no lo conocemos. Hay muchas cosas por conocer. Los resultados en la realidad virtual, en la realidad aumentada, sobre todo en la realidad virtual, que es cierto que es lo que hay más, por el momento son muy buenos. Esto es así. Qué interesante. No, yo estoy seguro que va a ser una tecnología que va a generar grandes cambios, sin duda. Sí. Y Roy, por no robarte mucho más tiempo, que te tengo ya aquí, llevas 1 hora y 10 hablando, yo estoy encantado. No pasa nada, no tengo compromisos. No tienes prisa. Estoy disfrutando un montón de escucharte. No sé, me gustaría, por cerrar todo esto que nos has contado, que nos cuentes un poco. Te voy a hacer dos propuestas. Una, ¿en qué líneas estáis investigando? Y sobre todo, más a nivel de curiosidad, de alguna cosa que hayáis descubierto que digas, ostras, esto ha sido realmente interesante. Y luego un poco cómo es el futuro de todas estas metodologías, hacia dónde crees que va la cosa, tanto a nivel de investigación como a nivel de clínica. Bien, a nivel de investigación, nuestro trabajo ha sido, yo creo que de todo lo que hemos estado investigando, seguramente ha sido nuestro trabajo más ordenado. Y me refiero a que ha sido más ordenado y porque nosotros hemos comenzado desde la situación más básica, quiere decir, investigando con sujetos asintomáticos e ir comprobando aspecto a aspecto con los sujetos asintomáticos. En un principio, esta investigación a veces se hace dura, se puede hacer inclusive un poco rutinaria, aburrida, pero para nosotros ha sido necesario comprender muchos de los procesos, sobre todo con la imaginería motora y con la observación de acciones, que es lo que nosotros hemos hecho más investigación. Entonces, hemos comenzado de una forma muy ordenada haciendo investigación, primero, básicamente en los elementos que diríamos básicos de la investigación, quiere decir, compruebo cómo son sanos, compruebo aspectos fisiológicos, hemos hecho estudios de aspectos de la respuesta al sistema nervioso autónomo, hemos valorado cómo es la capacidad de imaginar en diferentes tipos de poblaciones, hemos visto si en los sujetos sanos, repitiendo directamente el proceso de imaginería y observación, se producen efectos sensoriales, efectos motores, y todo eso lo hemos comprobado. Nuestra segunda fase, que ha comenzado directamente hace 5 años, hemos comenzado ya a aplicarlo con tratamientos, y ya con pacientes. Y con pacientes, pues lo que hemos comenzado es sobre todo en pacientes con dolor, estudios primero a corto plazo y después vamos a comenzar ya con estudios a largo plazo. Hemos comenzado con una línea que nosotros ya llevamos trabajando desde hace muchos años, que sería el paciente con dolor crónico, aplicando para ver si se producen cambios específicamente en términos de analgesia, en términos de hipoalgesia, que ahora te comentaré un poco cuáles son los resultados que hemos llegado a obtener con respecto a esto y cuál es mi conclusión con lo que hemos realizado. Y después hemos añadido una parte que también es importante para nosotros, es si los cambios sensoriales y motores vienen asociados también a los cambios en la sensibilidad, a los cambios en la funcionabilidad. Entonces, lo que hemos hecho es valorar también aspectos motores, aspectos, por ejemplo, si hay un incremento de la fuerza, si hay un incremento, por ejemplo, de la movilidad, si hay un incremento del aprendizaje, todo eso también lo hemos incluido y lo hemos incluido con muy buenas respuestas en nuestra investigación. De forma concreta, nosotros podríamos decir que la imaginería y la observación de acciones pueden directamente facilitar la hipoalgesia, que es decir, hay hipoalgesia inducida por la observación de acciones o por la imaginería en personas asintomáticas. Podemos decir que puede mejorar también la fuerza, la resistencia, junto con otros tratamientos de fisioterapia, como puede ser directamente el ejercicio. Hay mejoras también en los procesos de aprendizaje. Hay mejoras en los procesos de comprensión directamente en el movimiento y ya en pacientes ahí ya comienza directamente situaciones conflictivas. Entonces, como siempre suele suceder. Por ejemplo, en los casos tanto de nuestra investigación como la que han hecho directamente otros grupos, lo que se comprueba es que en algunos pacientes encontramos que hay efectos hipoalgésicos y en otros no. Esto es un equivalente a lo que sería el ejercicio. El ejercicio al día de hoy en sujetos sanos asintomáticos, está absolutamente contrastado que hay efectos hipoalgésicos. Pero en el caso de los pacientes, en algunos casos hay efectos hipoalgésicos, en otros casos hay hiperalgesia y en algunos otros casos no se mueve básicamente la sensibilidad. Esto es un poco
lo que nos dice un poco nuestros resultados y algunos resultados también de otros grupos de investigación también muy buenos directamente sobre el tema. Creemos que tiene potencialidad. Por ejemplo, hemos encontrado algún resultado muy reciente donde se produce directamente una situación de analgesia, una disminución de la intensidad del dolor. Sin embargo, no hay una respuesta hipoalgésica clara. Entonces, esto, por ejemplo, es un resultado que al día de hoy tenemos que comenzar a encontrar. En este caso, lo que tú decías al principio, que esto es algo que intentamos siempre hacer en la investigación, es encontrar un poco cuáles son los que responden, los pacientes que responden y los no respondedores con directamente la terapia. Quiere decir que hagamos terapias con dianas terapéuticas muy claras a dónde podríamos orientar los esfuerzos para que la terapia tenga la mayor repercusión, la mayor repercusión posible. En términos funcionales, sin embargo, en los pacientes está muy claro. En los pacientes tenemos mejoras muy importantes en sus habilidades motoras, por ejemplo, en sus capacidades motoras, en fuerza, resistencia, en movilidad. Esto sí lo contrastamos en pacientes. Nuestra línea ha ido en el paciente con dolor, pero ya nuestra tercera fase está yendo en pacientes con dolor y también en pacientes con daño neurológico. Tenemos un estudio con pacientes que vamos a comenzar recientemente con lesión medular. Y lo que nosotros creemos son pacientes con lesión medular parcial y lo que queremos identificar es el fenómeno de sincronía. El fenómeno de sincronía en el proceso, digamos, de construcción de la imagen motora lo que nos dice es cómo es la capacidad que tú tengas entre lo que imaginas una acción y entre lo que la realizas. Por ejemplo, un deportista lo clava. Un deportista puede generar una secuencia de 5 minutos que realizó un ejercicio y después cuando lo imagina, prácticamente lo clava. Eso es sincronía. Entre lo que imaginas y entre lo que lo imaginas y entre lo que lo realizas. Sí. La relación entre los dos es el proceso de sincronía. Vale. Lo que nosotros queremos evaluar, también lo estamos haciendo con niños, que ahora también, esto también te lo contaré, que es con niños con parálisis cerebral infantil. Un proyecto de un proyecto financiado que hemos llegado a tener este año junto con Sergio Lerma, que es el codirector del proyecto, en el que estamos valorando también este fenómeno, que es el fenómeno de sincronía en adultos con lesión medular y en niños con parálisis facial, ver si existe esta relación entre el proceso que construyen la imagen y la actividad que lo realizan. ¿Por qué sería interesante? Porque nosotros podríamos entrenar sin que los pacientes realicen el movimiento de forma secuencial en los procesos donde los pacientes, por ejemplo, con lesión medular, tienen que estar muy inmovilizados y prácticamente no queremos que se muevan demasiado sus extremidades inferiores, y lo que nosotros quisiéramos en ese caso es que el paciente entrene y que ese proceso de sincronía se vaya reduciendo. Eso es como el realismo. Quiere decir, es un paciente que le ponemos una prueba en el que tiene que desplazarse durante 10 metros y lo tiene que imaginar antes, lo imagina y después lo realiza. Y vemos si ahí directamente hay una concordancia entre los dos resultados. Esto nos va a ayudar a que si hay muy poca concordancia en los niños con parálisis cerebral infantil o con los adultos con lesión medular, a ver cuál sería la rutina o la estrategia terapéutica para que ese proceso de sincronía mejore. Con lo cual, adaptaríamos la primera fase de los tratamientos siempre con observación de acciones de imaginería, sin que el paciente tenga que realizar directamente los movimientos, como forma de aprendizaje y como factor neurofisiológico para que los movimientos se comiencen directamente a codificar. Eso, digamos, es un poco digamos, en el paciente neurológico. Y tenemos también estudios con pacientes con daño cerebral, con accidente cerebrovascular, en el que estamos haciendo un trabajo, en el que estamos haciendo una validación, que es el primer instrumento que se realiza para valorar la comprensión de las acciones. Quiere decir, tenemos instrumentos, cuestionarios, para valorar si tienes una buena capacidad para imaginar, para ver si tienes una buena capacidad para ver la viveza de la imagen, para determinar cuál es tu perspectiva de imaginación. Pero no tenemos ningún instrumento específico en el que se pueda tener un dato de cómo es tu capacidad para observar, para comprender, para determinar tu familiaridad, si esa observación te produce miedo o no. Y estamos en el proceso de validación. Ya lo tenemos, lo hemos terminado con pacientes con dolor musculoesquelético crónico y lo estamos ahora llevando en la segunda fase en pacientes con accidente cerebrovascular.
Entonces, este es un instrumento que ya va a estar, es un instrumento que lo vamos a tener listo en el transcurso de este año para que ya se pueda comenzar a utilizar ya en clínica y en investigación. Y bueno, y después cosas en básica que estamos comenzando a identificar es que estamos comenzando a intentar entender cómo es la perspectiva, cómo es la mejor perspectiva de observación. Y esto lo llevamos al principio de nuestra charla. Serían, digamos, sería como añadirle, digamos, los planos que se suelen utilizar, por ejemplo, en la fotografía o, por ejemplo, en el vídeo, que es ver cuando le enseñas a un paciente un movimiento concreto, si es mejor que lo observe en un primer plano, que eso sería cuando directamente ponemos el foco directamente sobre una región concreta, si lo hacemos directamente en un plano completo o lo hacemos en un plano americano y vemos cómo es la interpretación de los pacientes que observan esos tres movimientos de forma distinta. Entonces, observar esos tres movimientos, vamos a ver si la comprensión de la acción es lo mismo y si la ejecución de la acción se entiende de la misma forma. Ya lo que también estamos haciendo, que creo que es interesante, un trabajo que estamos elaborando ahora, un trabajo de fin de grado, es ver si cuando observas o imaginas y tienes una conducta emocional facial que estás directamente forzando, por ejemplo, que te produce dolor o que te produce miedo al movimiento, si eso afecta a la intervención del movimiento, como si fuera un efecto placebo o un efecto nocebo. Si haces un movimiento estando muy feliz, o haces un movimiento como si te estuviera doliendo, o una situación neutra. Si esa expresión directamente facial, pues termina directamente afectando, directamente la respuesta al tratamiento, que esto es uno de los resultados, creo que va a ser interesante que vamos a tener en los siguientes años. Ostras, es muy súper interesante eso, ¿eh? Sí, es un poco introducir el componente emocional facial en la elaboración directamente en el patrón de movimiento, como una forma de generar una expectativa. En realidad es eso. Estamos generando un modelo de una expectativa hacia un tratamiento. Y es cierto que el próximo año, que ya, digamos, son los estudios que nos hacen ahora mucha ilusión, es que vamos a comenzar a elaborar, digamos, vamos a valorar la respuesta cerebral en pacientes que hayan tenido previamente dolencias crónicas, por ejemplo, de codo o, por ejemplo, de rodilla, y le vamos a directamente a llevar un proceso de imaginación en su situación de dolor. Ya no lo tienen, pero lo tienen. Le vamos a poner que imaginen su proceso previo. Y mientras están imaginando su proceso previo, van a estar monitorizados a nivel cerebral. Una encefalografía para hacer después un mapeado. Y lo que nosotros vamos a querer identificar, porque ya hemos obtenido un resultado que ahora te lo cuento, pero lo que queremos identificar es si esa evocación de una respuesta anterior del dolor que tenías en su momento, si te altera la respuesta motora. Las respuestas que sabemos, cuando hemos realizado un estudio con pacientes que le hacíamos un gesto que tenían que realizar un gesto de prensión manual, y le decíamos al paciente que se imaginara la situación del dolor que tenía, por ejemplo, en su mano, y que le poníamos primero a imaginar, digamos, determinadas respuestas que tenían en su mano cuando tenía, por ejemplo, esa situación dolorosa, y le decimos que haga la prensión manual, antes y el después. Y esto comúnmente se llama imaginería motora negativa. Vale. Entonces, existe imaginería motora positiva motivacional y eso se llama imaginería motora negativa. Entonces, ¿qué sabemos? Que la imaginería motora negativa en el contexto doloroso hace que los pacientes tengan una pérdida de funcionabilidad, de fuerza muy importante. Entonces, ¿qué queremos hacer ahora? Es relacionar la imaginería motora negativa en el contexto de la respuesta directamente cerebral, que esto es lo que vamos a estar haciendo el próximo año entre algunos otros proyectos. Y si tú me decías algo que creamos que sea interesante, que hemos podido directamente de hacer investigación, yo creo que hace algunos años nosotros teníamos un gran reto, y era que queríamos hacer imaginería motora y principalmente imaginería en combinación con observación de acciones de ejercicio de tipo cardiovascular. Casi todo lo que se hacía, por ejemplo, era movimiento de brazo, sentadillas, movimientos más, vamos a decirlo, más orientados a un entrenamiento de resistencia, de flexibilidad, un entrenamiento de fuerza, pero nunca se había hecho un proceso de imaginería, por ejemplo, de una persona en marcha, a diferentes tipos de velocidades.
¿Qué hicimos nosotros? Pusimos a las personas a imaginarse un entrenamiento interválico directamente en cinta. Ajá. Entonces, nosotros lo que planteamos es si el ejercicio aeróbico, por ejemplo, aeróbico, continuo o interválico, tiene la capacidad de producir efectos hipogésicos muy importantes, vamos a ver si estos mismos efectos se producen en el efecto imaginado, con el ejercicio aeróbico. Entonces, lo que hicimos fue una secuencia corta, les pusimos a los pacientes a imaginarse con un vídeo en el que lo imaginaran y que además simularan como si ellos lo estuvieran haciendo al mismo tiempo, quiere decir observación de acciones más imaginería. Ujú. Y encontramos respuestas hipogésicas. ¿Sí? Ostras. Sí, sí. Este estudio lo han reproducido unos japoneses, introduciendo realidad virtual y han encontrado resultados muy similares. Ostras, es alucinante. Y es alucinante. Esto para nosotros era un reto muy importante porque en un principio no sabíamos muy bien cómo lo íbamos a hacer, cómo lo teníamos que diseñar. El estudio lo teníamos que hacer con 4 días con el sujeto haciéndole diferentes pruebas. Le teníamos que hacer una prueba con su máximo oxígeno, pruebas de fuerza, flexibilidad. Al día siguiente teníamos que medir los umbrales. Al día siguiente la observación. Quiere decir, un experimento que realmente lo hemos hecho con muy poca muestra, pero es que era muy complejo de realizar. Y lo hemos repetido una segunda vez. Y en esta vez que lo hemos repetido, lo hemos hecho según la capacidad para imaginar o el nivel de actividad física. Y lo que hemos encontrado que el nivel de actividad física no tiene que ver tanto con la efecto hipogésico, pero sí la capacidad para imaginar. Los que tenían mejor capacidad para imaginar han tenido una mejor respuesta hipogésica. Y eso es un poco ahí en lo que andamos, Carlos, en muchas ideas que nos van surgiendo, cosas a veces muy locas que creemos que no se pueden directamente, digamos, hacer, pero que estamos intentando pues darle una vuelta para ver cómo aterrizamos y intentamos poder llevarlo a la investigación con las limitaciones que tenemos, pero con un poco con las ganas y con la creatividad que tenemos para algunas cosas. Es cierto que hay una de las líneas que más nos incentiva en este momento, pues es que tenemos que construir prácticamente casi todo. Me parece fascinante, Roy. O sea, me parece un mundo apasionante. Vamos, no me hubiera imaginado que este estudio que has comentado, no me hubiera imaginado en la vida que imaginarte hacer un ejercicio interválico, simplemente imaginándolo y observándolo, generar hipoalgesia. Efectivamente, sí. Esto digamos, era, digamos, cuando yo lo pensaba muchas veces y durante un año le estuve dando vuelta a cómo hacerlo y era algo que, digamos, que me tenía, digamos, casi que obsesionado con el tema de cómo lograr el experimento, cómo hacerlo de una forma en el que siguiera un poco las pautas de una investigación científica y que pudiéramos tener un resultado aproximado, un equivalente a lo que sería un interválico. ¿Cuál es la única situación? Es que para poder lograrlo, lo que hemos tenido que hacer es que los pacientes hayan experimentado antes un interválico. Vale. Lo que hemos hecho es que han tenido que hacer un interválico antes. Claro, para poder tener una imaginación más vívida de la situación. Vale. Recuerdas que en un principio algo que decía que la imaginería es muy dependiente de la construcción y de la experiencia. Exacto. Entonces, hemos tenido que desarrollar una experiencia para que los pacientes directamente entraran. Y creo que esto ha sido un estudio que a nosotros específicamente, seguramente de las investigaciones que hemos hecho en los últimos años, pues no se le ha dado mucha relevancia, pero a nosotros emocionalmente ha sido para nosotros un estudio, para nosotros muy, muy importante, porque nos genera un montón de ideas importantes. Sin duda. Ahora, alguna de las ideas que nos ha surgido es que mientras estás haciendo ejercicio de intensidad moderada, que tú estés pensando un poco, también imaginando cómo es la respuesta cardíaca, cómo es tu corazón, y le enseñas un poco cómo es tu corazón, e intentar que mientras estás haciendo el ejercicio, que te imagines que tu corazón va más lento para bajar tu frecuencia cardíaca, a pesar que el volumen y la intensidad se mantiene casi constante en ejercicios leves o moderados. Quiere decir que intentes modular tus respuestas autónomas a partir de la imaginería. Wow. Wow. Vaya campos que se abren, ¿eh? Sobre todo al ver los resultados que se pueden ir obteniendo con ciertas cosas. Claro, es como que motiva, ¿no? A seguir imaginando, valga la redundancia, a seguir imaginando cosas a probar. Ostras, qué increíble. Sí, hay muchas cosas interesantes muchas cosas interesantes que están haciendo otros grupos a nivel internacional, ¿verdad? Nosotros ahora mismo ya tenemos la ventaja que tenemos contacto con muchos grupos internacionales que compartimos mucha información
y creo que estamos en un momento, pues creo que un momento dulce en la investigación científica a nivel internacional porque hemos hecho muchos esfuerzos desde las limitaciones que nosotros tenemos desde el punto de vista, no tenemos limitaciones desde el punto de vista intelectual, desde el punto de vista del conocimiento, pero sí, digamos, de la construcción del proceso en el que se necesitan muchas veces financiaciones muy grandes. Ujú. Nosotros, por ejemplo, estudios con resonancia magnética funcional nos encantaría hacer, pero no tenemos en este caso una financiación concreta para poder hacer esos estudios. Pero bueno, tampoco, esto no es una situación de queja, sino es un poco el reconocimiento que muchas veces hacemos de lo mucho esfuerzo que hacemos con los pocos recursos que solemos tener, y a veces es un poco como que nos lo repetimos a nosotros mismos para que es como motivación intrínseca. Sí, no, pero bueno, es importante saberlo, ¿no? Sí, sí. Claro, se hace lo que se puede con los recursos. A mí me parece increíble todo lo que estáis consiguiendo hacer. Esperemos que llegue el momento y el día en el que haya más financiación y que a los equipos de investigación en fisioterapia pues puedan acceder a más financiación, ¿no? Yo siempre un poco lo que le digo, digamos, a digamos, del equipo de trabajo, que creo que la visión que tenemos en muchos casos no es qué vamos a hacer en un futuro, sino qué impacto puede tener esto sobre nuestros pacientes en un futuro. Quiere decir que muchas de las cosas que nosotros estamos haciendo son cosas que son relativamente sencillas, que detrás de eso tiene un proceso científico difícil, un proceso de comprensión. Estamos trabajando con neurociencia clínica a fondo. Ujú. Entonces, eh, esto requiere que todo lo que hagamos lo pongamos en duda constante, que tengamos que estudiar un montón de veces y que no entendemos muchas cosas de lo que estamos haciendo. Y esto es una realidad, que lo vamos comprendiendo simplemente en el proceso de actuación, pero que lo que está quedando como repercusión es muy interesante después para aplicarlo en los pacientes, porque será una terapia o son terapias que son relativamente baratas y con muy buena efectividad. Cuando esto se metaanaliza o se metaanaliza, como hemos hecho, por ejemplo, la imaginería, la observación de acciones y la terapia espejo en pacientes con daño cerebral y una extremidad hemipléjica, y los resultados que hay en el tratamiento, por ejemplo, de la mano, los resultados son brutales. O sea, añadiendo la observación de acciones y la imaginería motora. Y lo mismo pasa en los pacientes posquirúrgicos. Entonces, estamos haciendo algo que creemos que es muy útil también para nuestra profesión. Qué gran reflexión, Roy. Me parece súper acertada porque al final, si te paras a pensarlo, ¿no? Dices, poner a un paciente a imaginarse un movimiento no es algo no es algo muy complejo desde un punto de vista desde fuera, ¿no? E incluso de ponerte a hacerlo, pero todo lo que hay detrás es muy complejo y bueno, me parece una reflexión muy bonita, que detrás de cosas sencillas hay mucha complejidad, pero eso es lo bonito, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, Sí, y después que cuando lo llevas a la clínica, te encuentras de todo. O sea, la clínica tampoco es fácil, ¿verdad? El reto de verdad no siempre lo tenemos en la investigación. El reto muchas veces está en la clínica. La investigación hay muchos retos, pero realmente la complejidad que tiene el paciente en una consulta es algo que a mí no se me olvida, que eso es mm, algo, digamos, como que agradezco mucho mi situación, que me puedo mantener todavía haciendo práctica clínica, porque lo que te aterriza, en realidad, es el paciente. desde luego. Los pacientes en el día a día es el que te aterriza. Y cuando le dices a un paciente que le vas a poner a imaginar y te ve una cara que te dice, ¿y esto qué es? O sea, ¿y esto para qué sirve? Y que puede inclusive generar un proceso de desconfianza. Ahí también son como una situación de muchas veces como la habilidad que tengas que utilizar para explicar a los pacientes, para que entiendan cuál es el proceso. Tienes que hablar del proceso cerebral de construcción del movimiento. Entonces, a mí en los últimos años me ha comenzado a hacer como una consulta muy atractiva para mí, porque he tenido que comenzar a utilizar muchos recursos didácticos que me han hecho pues también tener una relación muy estrecha con los pacientes Ujú. también, porque parto que lo que hacemos es ciertamente complejo desde el punto de vista clínico y que los pacientes pues tienen el derecho, tienen la necesidad y que el tratamiento va a ir mejor cuando los pacientes van a comprender directamente el proceso en el que van a estar implicados. Y esto creo
creo que para nosotros es muy, muy interesante y es como muy, muy ilusionante también en la clínica cuando los pacientes ya lo comprenden y los pacientes lo realizan. Tengo una lista de anécdotas cualitativas que los pacientes hacen después de los procesos de imaginería. Y de esto escribiré más adelante, pues un libro de anécdotas que han surgido con los pacientes, de cosas positivas y cosas negativas que han surgido directamente con este tipo de tratamientos. Pero es cierto que a mí en los últimos años me genera esto pues una situación pues de mucha satisfacción porque me ha tenido que modificar también mi conducta a la hora de relacionarme con mis pacientes, generando una alianza terapéutica más pura. Qué bonito, Roy. Qué guay. Me dejas un poco sin palabras, ¿eh? Hay mucho que sacar de todo lo que estás diciendo. Y lo suscribo todo al 100%. Y de hecho, fíjate lo que dice Javi Guerra, que también suscribo al 100% sus palabras, que dice que el mérito que tenéis tú, Roy y Alba, es que combinéis la Sí, sin duda. investigación de altísimo nivel con docencia y sin perder la parte clínica, aportando Sí, desde sí. la ciencia a la clínica, ¿no? Y es que es lo que has dicho, al final el paciente es el que te aterriza, porque tú puedes tener muy buenas ideas en casa de lo que vas a hacer con Sí. este paciente y cuando llegas te llevas el sopapo de la realidad que dices, uff, ¿y ahora cómo lo Sí, hacemos? la reflexión siempre con respecto a eso es que las mejores ideas surgen directamente de muchas veces de realidades clínicas. Al menos eso es lo que me sucede a mí personalmente. Es cierto que hay investigadores que no hacen clínica y son investigadores brillantes y que yo nunca critico a una persona que haga solo investigación y no haga clínica porque la realidad es que la vida es más allá de la profesión y que hay personas que si quieren hacer solo investigación deberían dedicarse solo a la investigación. Esto es así. No tienes por qué hacer todo. Pero a mí, digamos, la posibilidad que me ha dado, que me ha dado el seguir haciendo clínica de forma interrumpida ya por tantos años, ya me da la oportunidad de al menos poner muchas cosas en práctica y hacer muchas reflexiones y decir, esto sería también interesante investigarlo. Y esto es un poco con el proceso que hemos desarrollado con los pacientes con cefaleas, con trastornos temporomandibulares, con dolores crónicos y después con los procesos de imaginería, entrenamiento, observación de acciones, que esto yo creo que es algo que estamos realizando actualmente, pero que creo que todavía tiene muchísimo más recorrido. Sí, sí. Sin duda, sin duda, sin duda. Y por todo lo que nos has contado hoy aquí, a mí me parece que tiene un recorrido fascinante. Otra cosa es que lo pongamos en práctica, ¿verdad? Hay veces que te sorprendes de estrategias sencillas, como decíamos, entre comillas, que igual por sencillas no las pones en práctica y te estás perdiendo unos beneficios que igual ni te llegas a creer, ¿no? Que podrías tener esos beneficios aplicando algo tan simple y que entiendo que el paciente después puede incluso hacer en casa. También preguntaban por aquí, un par de veces han preguntado si esto es aplicable desde la telerehabilitación o la teleasistencia. Entiendo que sí. Seguramente será una de las herramientas pues con mayor potencialidad para hacer en telerehabilitación, eso sin duda alguna. La imaginería motora, el entrenamiento de observación de acciones y la terapia, la terapia espejo también se podía utilizar en el caso, digamos, como la terapia de retroalimentación visual terminal, grabar a los pacientes y después enseñarle a los pacientes cómo sería, digamos, la modificación del movimiento. Y algo, fíjate, con respecto a la telerehabilitación, algo que es interesante es que creo que es una modalidad, más que una herramienta, sería una modalidad de intervención en fisioterapia que no se está explotando demasiado y que seguramente también puede generar esto que decíamos que es la accesibilidad, ¿verdad? Que muchas personas puedan acceder a un tratamiento también basado en evidencia científica, un tratamiento bien desarrollado, bien planificado y que pueda llegar a muchas personas en lugares donde seguramente la fisioterapia no es tan accesible. Y a mí eso es algo también que me atrae también de la telerehabilitación. Y creo que tiene una potencialidad muy importante que todavía no está siendo suficientemente explotada. Y creo que también es un poco por también el rechazo individual que puede tener algún paciente de que asocia la fisioterapia siempre al contacto directo, ¿verdad? Y pues tenemos que buscar herramientas para que el paciente también sienta que en ese proceso de rehabilitación que estamos igual de atentos, que es un contacto casi que directo, pero estamos a través de una pantalla, aunque la pantalla siempre es frío, ¿verdad? Sí. Que es que
seguramente si nosotros nos hubiéramos visto antes, pues nos hubiéramos abrazado, nos hubiéramos saludado, y esto ahora mismo pues no se puede dar, pero la charla está siendo igual de agradable. Desde luego, desde luego. Que si estuviéramos en un bar o en una cafetería, pues charlando, ¿verdad? Entonces yo creo que algunas, digamos, el trasladar la información directamente a los pacientes en diferentes tipos de contextos no es algo sencillo, pero que es algo, digamos, como que hay que ir dando pasos y que a veces no resulta en un paciente, porque el paciente no entra demasiado en el tratamiento, pero en otros sí entra. Y fíjate que como anécdota con respecto a esto, hemos tenido un paciente que era un músico y era un paciente que tenía una esclerosis múltiple, y nosotros al paciente lo tratábamos porque nos lo envió un fisio que se dedica a la fisioterapia neurológica, eh, principalmente porque tenía una neuralgia del trigémino. Ujú. Entonces tratamos principalmente su dolor de tipo orofacial. Pero una de las situaciones que el paciente siempre nos decía que es que estaba muy frustrado porque su vida había sido la música, porque se había preparado en el conservatorio, porque había estudiado mucho la música, que lo había visto con mucha intensidad, y que ya la enfermedad no le permitía, ¿verdad? Poder hacer su actividad, que era su actividad que le generaba prácticamente su vida. Su vida estaba asociada a través de su profesión y a través del amor que tenía directamente por su arte. Y, y, y era un paciente que tenía una afectación motora muy importante, ¿verdad? Y estaba haciendo tratamiento de neurorehabilitación, y básicamente el objetivo del fisioterapeuta que teníamos contacto era que el paciente no perdiera las habilidades que estaba teniendo, conservarlas Ujú. el mayor tiempo posible. Lo que nosotros introducimos con ese paciente como interrelación con el fisioterapeuta neurológico es que introdujimos la música que el paciente tocaba, y directamente el proceso de imaginación. Ujú. El proceso de imaginación quiere decir, generamos códigos del movimiento asociados a su música, que él ya los tenía. Entonces le poníamos música y que se imaginara directamente él tocando, él tocando, digamos, directamente esa melodía. ¿Qué sucedía después? Es que cuando el paciente escuchaba la música, tenía respuestas motoras en su mano. Cuando escuchaba la música, generaba respuestas motoras directamente más adaptativas en su mano, y a veces respuestas sin evocarlo, Ostras. porque estábamos asociando algo que se comience a identificar, y algo que a nosotros nos interesa, que es generar códigos entre el proceso de observación y la imaginería con respecto a la música. Y en Ujú. este paciente sucedió esto. Quiere decir que aprendes muchas cosas, muchas veces, a mí, digamos, como la anécdota es cómo aprendes cosas de los pacientes, de cosas que se hacen, que es más allá de un paper, ¿verdad? Eso es como Sí, ves un sí. paper, pero eso es más allá de un paper. Eso es algo que encuentras y que el paciente te dice, me pasa algo extraño, que es cuando escucho ya mi música, ya mis manos tienden a moverse. Sí, 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 sin duda. Son los grandes maestros, los pacientes, Sí, todo lo sí. que sabe. Yo estoy deseando que escribas ese libro, Roy, para leerlo. Ya nos avisarás. Sí, sí. Muy bien. Ya nos avisarás. Oye, Roy, ha sido fascinante. Yo he disfrutado, vamos, como un enano. Sí, escucharte para mí siempre es un placer, porque te considero un auténtico pozo de sabiduría. Desbordas conocimiento Muchas gracias. por todos los poros de tu piel. Y escucharte es una maravilla. Y bueno, pues hemos estado aquí, fíjate, ya casi vamos a 1 hora y 3 cuartos, y yo podría seguir escuchándote Ha eternamente. estado genial, yo me lo he pasado también muy bien, y te felicito a ti siempre también porque el ofrecer información, discusión, charlar directamente sobre temas de fisioterapia, una forma, digamos, como tranquila, a mí me parece una situación muy seductora, es muy atractivo, ¿verdad? Y además me parece que es una forma también de aprendizaje muy interesante también, al menos un poco para que salgan, digamos, algunas dudas, también críticas, y que me parece que es una oportunidad que nos da también la tecnología, que es brutal. O sea, Sí, desde luego. que muchas gracias. Yo siempre agradezco, yo participo muchas veces cuando me invitan, porque me gusta mucho la oportunidad de poder charlar con las personas, ¿verdad? Así que es una charla, digamos, ciertamente técnica, pero también muy amena. Sí, sí. Desde Así que luego.
Yo estaba encantado y además te agradezco, te agradezco profundamente que me hayas invitado una vez más. Y si me invitas otra vez, pues aquí estaré otra vez. Pues estoy por seguro que te volveré a invitar más adelante porque para mí es un placer escucharte. Y bueno, pues nos vamos a despedir ahora ya de la gente que nos habéis estado siguiendo por aquí, que veo que estáis aquí dando las gracias. Muchas gracias a vosotros por habernos acompañado, por haber estado ahí. Espero que hayáis hecho el ejercicio de visualización de la marcha que ha propuesto Roy. Y bueno, pues que espero que os haya sido de interés. Y no puedo cerrar sin comentaros que si os interesa más de todos estos temas, Roy tiene una formación de imaginería motora, observación de acciones y terapia de espejo. Y nosotros tenemos la suerte de acogerle aquí en Barcelona en el mes de octubre y creo que en Madrid lo hacéis este verano, ¿no? Así que si os interesa, pues ya sabéis, o bien con Incran en Madrid o con nosotros en Barcelona, pues tenéis la posibilidad de seguir profundizando en estas herramientas que a mí la verdad que me parecen fascinantes y creo que tienen un largo recorrido. Así que nada, muchas gracias a todos, muchas gracias a ti, Roy, dale un abrazo muy fuerte a Muchas gracias, Alba Carlos. y Sí, oye, que descanséis de un tu poquito parte. en verano, que yo sé que no paráis de currar y hace falta parar de currar un poco. Sois unos Estaremos motivados. descansando un poco. Un gran abrazo Bueno, hasta y luego. gracias a todos los que habéis estado. Muy bien, Roy. Un abrazo muy Hasta fuerte. luego. Chao. Chao.